Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Sin Vueltas por la pantalla de Somos Salta, con la producción del equipo de Informate Salta, que cada uno desde su hogar está colaborando en la producción y con toda la información necesaria para mantenerlos actualizados y en el segundo a segundo de lo que pasa en la información, tanto en Salta como en el país, como en todo el mundo, con respecto a esta pandemia que tanto nos preocupa y que ha cambiado, ¿no?, la configuración del mundo tal y como estábamos acostumbrados. La gente en sus casas, la mayoría respetando esta cuarentena social obligatoria, otros no, otros que siguen evadiendo controles y tratando de salir, pero mucha gente necesariamente saliendo para cumplir con sus labores cotidianas. El tema de hoy sin dudas tiene que ver con esta situación, esta pandemia. Vamos a hablar con José Zambrano, socio en la consultora, en la empresa Troca Comunicadores, para ver cómo ha cambiado esta configuración, decíamos, del mundo, ¿no? Cómo la sociedad, cómo ha impactado vivir en este aislamiento en distintos órdenes de la vida. Pero también vamos a hablar de otro impacto que tiene que ver no solo con la cuestión sanitaria, que es la más importante sin dudas, tiene que ver con la cuestión económica, cómo impacta en el comercio y también en la economía provincial. Y finalmente el testimonio de una salteña viviendo en España. España es uno de los países, junto a Italia, donde con mayor rapidez se propagó la pandemia y donde vienen registrando mayor cantidad de contagiados y muertos. Sin duda lo que estamos haciendo desde Argentina es tratando de evitar esos escenarios, tanto de Italia o España, que podrían ser los futuros escenarios para Argentina. Todas nuestras acciones tienden a evitar que nos pase lo mismo en esos dos países europeos. Así que esa es la propuesta del día de hoy. Esperamos que la disfruten. Quédense con nosotros porque vamos a tener información súper importante. Bueno, José, ¿cómo estás? Y acá estamos. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Cambiando nuestras geografías de trabajo, verán de espalda, estoy en el dormitorio de mi casa y tratando de adaptarnos a esta nueva forma que tenemos de vivir y de trabajar puntualmente, ¿no? Sí, hablábamos al comienzo del programa, José, que ha cambiado la configuración del mundo tal y como la conocíamos, gente trabajando de sus hogares, gente imposibilitada de salir a hacer sus actividades cotidianas, gente que sin duda no va a tener los ingresos que tenía con su actividad diaria. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo venís analizando esta situación? Mira, yo siempre creo que uno vuelve a revisar las cosas que estudió y cuántas veces hemos leído, y con vos, Federico, y con todo el equipo de Troca, cómo trabajar en situaciones de crisis. Tenemos del manual cómo seguir paso 1, paso 2, paso 3. Creo que acá se empezó a quemar toda la biblioteca y cada día fue un paso diferente. Esta configuración que estamos teniendo del mundo y las decisiones que tomen los gobernantes, las empresas y nosotros mismos como habitantes de este nuevo mundo, va a terminar configurando el mundo que va a venir. Incluso creo que hay una reconfiguración del capitalismo. Veamos lo que está pasando en Estados Unidos. Y no con esto estoy haciendo publicidad del socialismo ni del comunismo, sino nos está reconfigurando como mundo. Y voy a la publicidad que hizo Mercado Libre. Con el diario del lunes que tenemos nosotros los argentinos podemos hacer algo. Creo que todas las decisiones se fueron tomando de acuerdo a lo que más o menos había de intuición, no lo sabíamos. En estas 2 últimas semanas las cosas han cambiado de una forma tremenda y cada vez se tomaron decisiones que el día anterior ni las pensábamos que iban a ser así. Vos sabés que me parece muy interesante el rol que está asumiendo en todo esto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que me parece que su actitud y su forma de liderazgo está bastante adecuada, digamos, para lo que la situación amerita, y él destacaba de nuevo la importancia de los estados presentes, ¿no? Mientras en Europa y los grandes países el Estado se fue alejando, digamos, en su rol mucho más asistencialista, él decía, se van a rever el rol de los estados presentes porque en estas situaciones cuando más que nunca se hace falta, ¿no? Analicemos cómo comenzó esto. Tuvimos un ministro de salud que minimizó, dijo que estábamos en verano, saliendo del verano, que el coronavirus no iba a tener un impacto, teníamos que ver el dengue, que es un tema que hay que seguir ocupándose. Luego tuvimos ya un efecto mucho más fuerte en nuestro país. Y rápidamente se corrió el ministro, ayer volvió a aparecer, pero se corrió la comunicación, esto desde el punto de vista de la estrategia de la comunicación,
y apareció un Alberto Fernández, no como un paternalista 100% populista, sino como un padre, si se quiere, liderando una familia, pero tomando decisiones, por un lado enojado de cosas que no cumplía la sociedad, sus hijos, entre comillas, pero por otro lado tratando de llevar también contención y tomando decisiones. Tomando decisiones. No, te decía que eso es clave, ¿no? Alguien que toma decisiones, alguien que no se ve abrumado por la situación, sino que reconoce incluso su propio desconocimiento, pero dice, me rodeo de los mejores y que me digan qué es lo que tenemos que hacer. Y fíjate cómo en estas últimas encuestas que están circulando, su imagen ha crecido de una forma muy alta, que no la tenía anteriormente. Y un dato más importante, quien siempre se está cuestionando este liderazgo dividido en dos cabezas, que es Cristina Kirchner y él, desapareció Cristina en su discurso y él empezó a emerger de una forma muy considerable. Es más, casi Cristina no tiene discurso, haber llegado de Cuba con su hija, la pone en esta situación casi parecida a lo de Tinelli, y aparece un Alberto Fernández trabajando día a día, cansado, se lo puede ver, esa comunicación no verbal de sus expresiones, de los rasgos de su cara, tienen que ver con esto de estoy en el tema, me estoy ocupando. Y el dato creo que no lo vi en mucho tiempo, o no lo vimos los que nos dedicamos a estos temas de la comunicación, aquella conferencia de prensa donde estuvo Kicillof, donde estuvo Gerardo Morales, donde pudo tener todo el arco discursivo en cuanto a lo político, tomando una decisión conjunta y yendo todos en esto. Y esto le va a traer un rédito muy importante si logra, y esperemos que todos tengamos su resultado, si se quiere, positivo o controlado, de aquí a 2-3 meses. Creo que la imagen de Alberto Fernández va a tener un cambio sideral y positivo para él. Sí, esa misma encuesta hablaba de una aprobación de sus medidas en torno a más del 80%. Realmente la ciudadanía está viendo en él ese líder que hace falta en este momento, y con a Cristina totalmente fuera de escenario y que no tiene nada que hacer en esta situación. Así que creo que en cuanto a él, digamos, como imagen personal y como presidente de la Nación, le va a servir mucho y va a salir muy fortalecido. Y acá en Salta, ¿cómo la ves a la situación? Creo que hubo una réplica de eso. Tuvimos un gobernador consternado, preocupado cuando aparece el primer caso, una filtración de un audio que muchos dijeron fue estratégico o no, pero resultó en verlo en esa posición, que inmediatamente se juntó con todo el arco político e institucional, incluso con la intendenta de la capital, a quienes siempre se estuvo diciendo que había una puja entre ambos, pero en este caso se alinearon y se pusieron a trabajar, y preocupados sobre todo por la actitud y el comportamiento de la sociedad respetando la cuarentena. Como nos está pasando a todos, cada vez que nos tenemos que desplazar por una cuestión importante en la ciudad, cuesta desplazarnos por eso, para poder cumplir esa cuarentena. Y creo que también ahí aprovechó bastante la comunicación Gustavo Sáenz para demostrarse o para mostrarse como un líder que toma las riendas, comienza a trabajar y se preocupa, tomando decisiones. Pueden estar equivocadas, y esto lo estamos viendo todos los días, de saber si se puede o no hacer determinada medida o tomar determinada medida y si es buena, pero hay que tomarla. Ayer escuchaba un comentario, hoy los líderes están en una situación, muchos, como alguien que va conduciendo su auto a toda velocidad en un lugar de neblina y tiene en el asiento de atrás gente que le está diciendo frená, doblá, aumenta la velocidad, tirate a la izquierda, a la derecha, y no hay mucho dato, mucha información que podamos tener hacia adelante. No hay un GPS que te esté marcando, no hay un GPS que te diga cuál es el camino, estamos todos aprendiendo en esta situación. Exactamente. Y acá hay un tema que la monopolización de la temática, digamos, y te está pasando a vos, nos está pasando a todo el equipo de Informate Salta y demás, es coronavirus. Obviamente tenemos una puerta que nos suena atrás y que golpea cada vez más fuerte, se llama la economía y el efecto que va a tener esto, que será un tema para seguirlo analizando y para seguirlo tratando. Y por otra parte, pide a las marcas, a los privados, que tengan que estar en esa sintonía. Quien no esté en esa sintonía empieza a tener un castigo desde la opinión pública muy fuerte. Y los privados también están detrás de esto y colaborando. Y tiene que ser una postura frente al tema del coronavirus auténtica. El que se aprovecha de esto va a tener consecuencias negativas en su imagen. Buenísimo, José, muchas gracias por este aporte de tu visión de lo que está pasando en el mundo, en el país y en la provincia. Y bueno,
por acompañarnos en este Sin Vueltas, donde estamos analizando el efecto coronavirus desde distintos puntos de vista. Seguimos en Sin Vueltas, en este caso analizando un aspecto muy importante que tiene que ver con esta pandemia. Como decíamos, más allá del sanitario, hay un aspecto económico, un aspecto que tiene que ver con el impacto en la parte comercial. Por eso estamos en comunicación vía Skype con Daniel Betz, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Daniel, ahí desde tu casa, contanos, ¿qué percepción, qué información te llega a vos de todos quienes forman el sector comercial, uno de los que sin duda genera mayor movimiento en la economía provincial? ¿Cómo están viviendo estos días de aislamiento? Mira, en primer lugar, la Cámara de Comercio está haciendo una tarea titánica con los empleados. Estamos 7 por 24 atendiendo alrededor de 40 consultas diarias de distintos temas, desde temas de circulación, cobros a proveedores del Estado, consultas sobre la liquidación de todo. Y a nivel nacional estamos gestionando medidas a través de la Cámara Argentina de Comercio y de CAME. Habrás escuchado estos días que estamos muy preocupados. El 70% del comercio está parado, o sea, de la actividad comercial. Esto implica que hay 2,5 millones de empleados parados, que nosotros los números que sacamos con la Cámara Argentina de Comercio, que si solamente el 5% de esas pymes cierra, estaríamos perdiendo 125.000 empleos. Nosotros estamos pidiendo medidas, básicamente créditos a tasa cero. Creemos que hoy es factible una emisión de dinero, ya que no generaría inflación, porque hay mucha gente, o sea, más de, 10, 20 millones de personas que hoy necesitan tener pesos en el bolsillo, porque compran en sus almacenes de barrio, etcétera, y eso implicó una gran demanda de pesos, con lo que para el gobierno sería muy fácil, cuando esto pasara, absorber este dinero que emitieron ahora y ayudar un poco a las pymes, ya que es imposible afrontar con compromiso sin producir. Algunas medidas están saliendo. Ayer salió algo para pymes hasta 25 empleos. El plan Repro es muy complicado, siempre fue complicado sacarlo, es muy burocrático, o sea que no lo consideramos una ayuda. Estamos pidiéndole al ministro Culfas también que nos autorice a vender online. Eso significa la libre circulación, porque uno podría vender online desde su casa, pero necesita la logística, despachar, preparar el pedido. Entonces estamos pidiendo autorización para eso. Hemos presentado una nota ayer. El clearing bancario que se abrió fue casi un golpe mortal para muchas pymes, porque lo ideal hubiera sido que se abra para pagar sueldos, pero al abrir el clearing entraron todas las obligaciones. Como decimos nosotros, fue más un pedido de la Unión Industrial, porque ahí todos los grandes fabricantes y proveedores se cobraron su cheque. Daniel, como podíamos ver, entonces son múltiples las aristas de este problema. Y en Salta, digamos, ¿cuánto crees vos que puede aguantar el comercio con las puertas cerradas? ¿Cómo ves vos en el tiempo esta situación? Lo más importante es que nosotros acompañamos estas medidas, creemos que son necesarias, que el gobierno está actuando bien, que este virus es complicado. Tengo un amigo con el que hablé hoy que vive en España y me contaba que en España hasta ayer estaban las obras en construcción trabajando, que en su pueblo, que es chiquitito como Rosario León, más de 80 muertos. Así que evidentemente que las medidas las acompañamos. Creo que el gobierno nacional está haciendo bien las cosas, tanto el nacional como el provincial están previniendo lo que se viene, pero como vos decís, la situación es muy compleja. Por eso nosotros estamos tratando de meter ayudas como esta, ayudarme pedimos el no pague de aportes, que ya salió, que muchos socios están preguntando, porque no la entienden. Si el empleado no está trabajando en su casa, solamente se liquida no remunerativo el sueldo, o sea, no paga aportes. Por otro lado, estamos pidiendo crédito a tasa cero, estamos tratando de acompañar estas medidas desde lo posible. ¿Cuánto dura el comercio? No lo sé.
leí ayer un estudio que dura 17 días, no lo sé. Otro tema, Daniel, perdón, y cortito antes de terminar, el tema de control de precios, ¿cómo lo ves vos? Porque sin dudas también hay gente que busca sacar ventaja en esta situación. Mira, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo, ayer quise hablar con Pía Sarabia y no pude, porque tengo muchos problemas en el interior. Los medios lo único que hacen es hablar de precios máximos y no leen la ley, porque acá hay un decreto que es el 100/2020 que tiene 3 puntos. El primero habla de una ley del 2016 que hablaba de los grandes formadores de precios, de las grandes cadenas donde tenían la obligación del CEPA de informar los precios. El punto 2 habla de los mayoristas, y el punto 3, que es donde entran todos, habla que ahí se refiere a las pymes, tienen que retrotraer su precio al 9 de marzo. Lo que yo le planteaba ayer a Deepak Yur, hablando con él, pues no pude hablar con Pía Sarabia, es que cuando van al interior a hacerle problema a un comercio que lo que trató es de reabastecerse de donde pudo, que si ven que vende más caro, le pidan la factura de compra y lo ataquen al mayorista, no a la pobre pyme del interior, ¿me entendés? Entonces la prensa está tergiversando las cosas. Ayer, por ejemplo, me decía la presidenta del Carril que publicaban los precios de Ecofruto. El precio de Ecofruto es un precio mayorista. Todos los que alguna vez fui, cuando era chico, mis padres tenían verdulería, saben que cuando uno compra un cajón de fruta, una parte se pierde, porque se pone fea, porque la gente no la compra. Entonces no podés publicar los precios del cajón de fruta en Ecofruto y decir que el frutero que hizo 3 horas para venir del Carril a hacer cola en Ecofruto te está estafando. Entonces también la prensa te hablo de la prensa del interior. Lo que va a lograr con esto es desabastecimiento. Está claro, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros en este Sin Vuelta, y seguramente más adelante hablaremos, y espero que en un mejor escenario. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Vos, quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Vos que podés, quédate en tu casa. Nosotros te vamos a cuidar. Ayer fue un día largo. Trabajamos en equipo organizando y cuidando en silencio a los salteños. Salimos a recorrer las calles de la ciudad, controlando que se cumplan los lineamientos que ha fijado la Nación, la provincia y que impulsamos del gobierno de la ciudad. Hemos puesto en marcha un plan intenso de desinfección de las calles y veredas de las zonas donde hoy más circulan los salteños: hospitales, centros de salud, supermercados. Es importante que nos cuidemos. Quédate en casa. Seamos responsables. EDESA te invita a colaborar con UNICEF en la provincia de Salta. Con tu apoyo podemos lograr que más chicos y chicas reciban más y mejor salud, educación y protección. Sumate como donante mensual con tu factura EDESA. Llama ahora al 0800-777-33372, opción 4, o ingresa en www.edesa.com.ar y ayuda a que más adolescentes puedan terminar sus estudios. Bueno, como decíamos al comienzo de Sin Vuelta, vamos a tener el testimonio en primera persona de Marcela. Marcela es del interior de nuestra provincia, más precisamente de Apolinario Sarabia, y está hace unos años viviendo en Madrid. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Fede, ¿qué tal? Un gusto saludarte y un gusto saludar a la gente de Salta, claro. Bueno, ya hasta tonada española tenés. ¿Hace cuántos años viviendo en Madrid? 17 años y medio. Muchísimo, ya toda una vida ahí, donde incluso tenés 2 hijos. Contanos, Marcela. Tengo 2 hijos, uno de 16 años, que se llama Alex, y mi princesa de 14 que se llama Hannah. Bueno, Marcela, lo que nosotros en Argentina al menos estamos viviendo y estamos
viendo con mucha preocupación es la situación que se vive por un lado en Italia y por otro lado en España, dos de los lugares donde más ha impactado, incluso peor que la situación en China, donde se originó este virus, y lo que tememos es que ese escenario sea el que se replique en nuestro país. Contanos vos en particular, en tu entorno familiar, cómo están viviendo esta situación. Cuando empezó todo este tema en China, fue como algo muy lejano y quizás no nos lo queríamos creer. Pensábamos que era una cosa que a nosotros nos iba a tocar, que no iba a llegar. Resulta de que cuando empezaron los primeros casos en Italia y rápidamente se extendió en España, fue que nos pilló en todo, como dicen aquí, ¿no? Y nos pilló un poco desprevenidos, con poca previsión por parte de las autoridades, y creo que a pesar de que las cosas se intentaron hacer bien, la verdad. Y para nosotros es un drama. Claro, yo te cuento desde mi situación personal. Mi hija de 14 años tiene asma, tiene antecedentes de broncoalpulmonía que las tuvo cuando era pequeña. Y claro, para el sistema es un paciente de riesgo. Empezó a tener falta de oxígeno, dificultades para respirar, problemas estomacales, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos, en ausencia de fiebre. Nos preocupamos muchísimo y tuvimos que llevarla a urgencia, claro. A pesar de todo, nos le hicieron pruebas, le aplicaron la medicación para el asma y al otro día, al siguiente, le dio fiebre. Y eso ya fue una alarma. A pesar de todo, siguen insistiendo que mi hija no tiene ningún problema, que puede ser un resfrío y que con 14 años es una niña que tiene el sistema inmunológico bastante fuerte y que lo puede sobrellevar con normalidad. Bien, particularmente ahí en tu ciudad, la capital del país, en Madrid, está totalmente paralizada toda la actividad, solamente la gente puede salir a hacer compras en farmacias, en supermercados. Cuando abrís la ventana de tu casa, ¿qué es lo que ves? Desde la ventana de mi casa veo silencio, solamente salimos todos a los balcones y a las terrazas a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios y a la gente que cuida de nosotros. Hay poca movilización en las calles, los autobuses y los trenes circulan en sus horarios, quizás con una reducción importante, pero sin pasajeros prácticamente, porque deben mantener los servicios mínimos. Y en cuanto a la actividad económica en sí, hay empresas que no funcionan, como mía, por ejemplo, y muchísimas más. Solamente están abiertos las farmacias, los supermercados, las estaciones de servicio y en los hospitales, obviamente. Marcela, ¿qué noticias te llegan a vos en España de lo que estamos haciendo acá en nuestro país? ¿Qué es lo que te cuenta tu familia acá en el querido Apolinario Saravia? ¿Cómo lo están viviendo? O sea, sinceramente, en principio me preocupé porque dije, si aquí llegó con un sistema sanitario fuerte y colapsó, casi colapsó, imagino cómo puede llegar a ser en un sistema argentino donde muchas veces nos hemos manejado con muchísima violencia. Entonces me preocupa muchísimo. Yo tengo a mis padres que tienen cierta edad, están dentro de la población del grupo, tengo amigos, tengo mucha familia, entonces me da mucho miedo. Pero por otro lado, aplaudo las medidas que se han tomado, pese a que hay mucha gente muy responsable que cree que esto es broma. Pero desde aquí, evidentemente, apelo a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad personal, de que si queremos detener todo esto, debemos detener en casa y estar aislados. Salir si es esencial, nada más. Pero es preocupante, no es ninguna cosa que está pasando, no es ninguna paranoia, tal como quieren hacer creer ciertas personas
otros pilotos y demás, que nos quieren hacer creer que hemos caído en una paranoia y no es ninguna paranoia. Buenísimo, muchas gracias Marcela, la verdad que muy valioso tener tu testimonio desde el lugar, uno de los lugares más afectados, de donde mayor cantidad de casos de contagiados por día y mayor cantidad de muertos se vienen registrando producto de esta pandemia, y cifras que decir, no sé, miles de contagiados, hablar de 500, 400 muertos, ya casi que no nos genera nada, pero es realmente muy dramático y muy catastrófico, ¿no? Yo siento impotente, como supongo que hay mucha gente que lo siente, ¿no? En Italia ha sido realmente muy, muy triste, está siendo muy triste, aunque ayer y anteayer llegaron ya noticias alentadoras, que va disminuyendo el caso de contagios, que va disminuyendo el número de muertos. Aquí en España todavía sigue, pero vamos a estar buscando de a poco, intentamos ser responsables y con medidas de posibilidades, y yo espero que pronto salgamos de esta locura, que o nos volvemos locos, o como te decía, en algún momento la económica de este país se va a ver diezmada, pisoteada, y probablemente vamos a quedar enfermos y sin trabajo. El testimonio de Marcela Domínguez desde Madrid, España, para Sin Vueltas, contándonos en primera persona cómo está viviendo esta difícil situación del coronavirus allá en Europa, y ya llegamos casi al final de Sin Vueltas. Bueno, este ha sido el Sin Vueltas de esta semana, que esperemos que les haya dado información. Por un lado, un análisis, digamos, la visión de lo que viene pasando también luego por lo que tiene que ver con el impacto económico de esta pandemia, tanto en Salta como en el país, y sin dudas también un testimonio durísimo de lo que se vive en España, en primera voz de una salteña, Marcela, que está viviendo allí hace varios años y nos contaba quizás el posible futuro escenario que tengamos en nuestro país, y que para eso nos estamos preparando. Los esperamos a que vuelva a estar en contacto con nosotros, como siempre a través de la página informatesalta.com.ar, donde minuto a minuto, todos los días, de lunes a lunes, sin descanso, no hay feriados, no hay fines de semana, el equipo, la producción de Informate Salta, allí con la información al instante de todo lo que tiene que ver con este coronavirus, y también acá en Sin Vueltas los días domingo a las 21:30, con repetición lunes y miércoles en la pantalla de Somos Salta. Un saludo muy grande a Lorena Celedón, que está a cargo de toda la producción de este programa y que la tenemos ausente de pantalla para tratar de resguardarla un poco, y también a Nicolás Cordeiro allá en las cámaras, haciendo toda la edición y todo el trabajo técnico, y Franco Espósito desde Somos Salta coordinando lo que tiene que ver con la salida al aire. Así que un saludo grande para todos y esperemos que en algún momento volvamos a tener mejores noticias. Hasta pronto.